Os invito a la lectura de un texto de la Epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? En el desarrollo del tema de libertad cristiana en la epístola, el apóstol nos estuvo conduciendo permanentemente a la cruz. La libertad comienza por la sustitución que Cristo hace del pecador creyente virtualmente, pero que hizo potencialmente para hacerlo salvable cuando murió por nosotros en la cruz. El apóstol Pablo nos ha estado enseñando también en qué consiste la vida cristiana. Y la vida cristiana es la identificación con Cristo manifestada visiblemente. De manera que Pablo en Gálatas 2:20 dijo aquellas palabras: estoy crucificado con Cristo y por tanto ya no vivo yo, es Cristo el que ahora vive en mí. Cuando Cristo se hace vida en mi vida y el Espíritu Santo reproduce al Señor Jesús, amoldando, conformando mi vida al Señor, la vida de Cristo se hace visible al mundo por medio del testimonio personal de mi vida. Ahora, en el desarrollo de esta libertad en Cristo, Pablo presenta ahora un aspecto negativo: las consecuencias de la falta de visión y los obstáculos a la libertad que se producen en esa situación. En esta ocasión la cruz toma una dimensión nueva y es la cruz como lugar de visión. La realidad de esa cruz había sido deformada por los creyentes en Galacia bajo la influencia tremenda de los judaizantes. Aquellos habían venido a anunciarles no solamente una vida de fe, sino también una vida que perfecciona esa fe o que complementa esa fe por medio del cumplimiento obligatorio de la ley y la circuncisión. La visión de libertad se había deteriorado y Pablo, en un arranque intenso, les llama necios, insensatos. Sois unos necios, dice a los Gálatas. ¿Cómo os atrevéis? Porque alguien os fascinó, os desorientó y estáis viendo la cruz de una forma como antes no la habíais visto. No como un lugar de libertad, sino justamente lo contrario, como un retorno a la esclavitud. Tres cosas interesantes en el versículo. En primer lugar, la deformación. ¿Cómo, quién, de qué manera se ha deformado vuestra mirada, vuestra visión? En segundo lugar están las consecuencias. Cuando tú tienes una visión deformada, hay unas consecuencias en tu caminar diario. Y finalmente, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo frente a la cruz de Cristo en el campo de la visión espiritual? Primeramente, la deformación. Los Gálatas, dice Pablo, habían sido fascinados. ¿Quién os fascinó? Y esta expresión se refiere a una visión diferente, distorsionada, que cambia el sentido real del objeto que nosotros estamos viendo. La cruz había sido presentada a ellos con una claridad meridiana y era como si se hubiera oscurecido, como si aquella visión se hubiera distorsionado. No solo era una realidad histórica la cruz de Cristo descrita por Pablo ante los Gálatas, sino la puerta que permite a Dios la salvación de los que creen. Pablo anunció el Evangelio de la cruz. Y voy a la carta primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23, y leo estas palabras. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero,
para los gentiles locura. El propósito de Pablo es que aunque algunos procuraban distorsionar la realidad de la cruz, él dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ellos habían comprendido claramente el mensaje de la cruz. Capítulo 1, versículo 18. Pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días y no vi a ninguno de los apóstoles, pero después de esto, versículo 22, oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo dice permanentemente y de una forma muy concreta en la carta primera a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18, que la cruz es locura para los que se están perdiendo. Habían comenzado a revivir la experiencia de la verdadera libertad como resultado de la cruz y de pronto se distorsiona esa visión. La palabra que hay ahí, fascinar, se refiere a veces a lo que se supone que la mirada quieta de una culebra, de una serpiente, hace en un pajarito o en algún animal que quiera atraer. Se queda impactado en esos ojos fijos del reptil. De la misma manera, la serpiente antigua Satanás viene a presentar una mirada diferente en relación con la cruz de Cristo, proponiéndonos complementar esa cruz, proponiéndonos suplementar esa cruz, proponiéndonos añadir algo más a lo que Dios ha hecho en Cristo y por Cristo en la cruz del Calvario. Esa cruz transforma la vida nuestra de desesperanza en esperanza. Leo en la carta primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El fluir de la gracia, la operación salvadora de la cruz, los había hecho libres y eran libres y de pronto quieren, fascinados, dejar esa libertad para volver a la esclavitud de las obras. La acción externa es notoria. ¿Quién os fascinó? Es una desorientación del camino llevado hacia otro camino. Los convierte en necios y necio es aquel que sabe el camino de Dios y lo quiere cambiar por el de los hombres. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y a veces leemos ese versículo como si se tratase de una negación directa de Dios. Dios no existe. No dice eso. Lo que está diciendo el necio es que Dios no mande mi vida. Dios no me interesa. Dios no. Y la necedad del corazón del necio es de tal dimensión que solamente Cristo libera. Por tanto, cuando tú dejas a Cristo y cuando caminas en otra senda diferente a la de Él, no experimentas la verdadera libertad. A la salvación se llega no por razonamiento, sino por fe. No hay duda ninguna que el cerebro acepta el mensaje del Evangelio y razona para entenderlo. Pero lo que sí es cierto es que con el corazón se cree, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Por tanto, se cree con el corazón en el sentido de que si el corazón es el núcleo de la voluntad del hombre, esa voluntad se entrega a Dios y se recibe el perdón de los pecados y la vida eterna junto con la libertad en Cristo. Y de pronto un cambio de visión. Se cambia la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Se cambia la paz y seguridad de la salvación por la inquietud de la ley. Se cambia la certeza segura en Cristo por la duda de si haré todas las cosas necesarias para salvarme. Se cambia el gozo por el temor. Se cambia la libertad por la esclavitud. Quiero recordaros algo que es una verdad notable, aunque no está registrada así en la Biblia. Una cruz suplementada es una cruz suplantada.
En segundo lugar, el versículo me presenta las consecuencias. La carrera cristiana queda obstaculizada. La primera consecuencia, capítulo 5 y versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Para no obedecer la verdad. La salvación se alcanza por fe, que es un acto de obediencia incondicional a Dios. Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. No es simplemente una sugerencia, es un mandamiento de Dios. Y cuando tú crees en Cristo, la condición natural de desobediente que teníamos a consecuencia del pecado se transforma para nosotros en una consecuencia natural de obediencia. Hemos sido rescatados del poder de las tinieblas, trasladados al reino de su amado Hijo, y Pablo dice a los tesalonicenses para obedecer y esperar a su Hijo de los cielos. En segundo lugar, cuando la visión distorsionada produce el efecto, aparece un alejamiento de Dios. Capítulo 1 y versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. La vida de bendiciones cesa cuando el creyente está lejos de Dios. Porque Santiago dice en su carta primera, versículo 17, que todo don perfecto, toda buena dádiva, procede del Padre de las luces o del Padre de las lumbreras. Estar lejos de Dios es estar lejos de Cristo. Y la vida de poder cesa. Jesús dijo en Juan 15:5, hizo una advertencia solemne: separados de mí, nada podéis hacer. Tú puedes buscar victoria en cualquier ámbito de la religiosidad, de la espiritualidad, no importa en qué. El único camino victorioso es Cristo mismo. Y en Filipenses 4:13, Pablo hace una afirmación: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero recordarte algo. No hay ningún poder que no proceda de Jesús. El Espíritu Santo, el Dios de poder, el que comunica el poder, toma el poder de Cristo y lo comunica a los creyentes. Porque solamente el poder que pasa por el único mediador es asumible, asimilable, ejecutable por cada uno de los hombres. Cuando los hombres se sujetan a sistemas, se sujetan a tradiciones, se están alejando del Señor. Un culto carente de la dirección del Espíritu Santo es sustituido por el culto de nuestras tradiciones personales. Hay vidas cristianas que no tienen gozo porque están sujetos a las normas y a la forma tradicional. Hay iglesias fracasadas porque la presencia del Señor ha sido sustituido por la tradición, por el sistema humano, por la historia, por los componentes denominacionales, no importa por qué. Cuando tú te alejas del Señor, la vida de poder cesa. Tercer problema, retorno a lo antiguo, capítulo 4 y versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Volver a lo viejo. Habían estado esclavizados por la religión, especialmente los que estaban ahora bajo la influencia de los judaizantes. Pablo le llama al componente religioso, a la religión en sí y por sí, le llama rudimentos débiles y pobres. Estos gálatas querían dejar la libertad en Cristo y volverse a las normas legalistas. Las normas legalistas no sirven para ayudar en nada, solo sirven para entorpecer. La acción de la vida cristiana es generada por Dios. Y cuando voy a Filipenses capítulo 2 y versículo 13, leo estas palabras: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Trabajar para agradar a Dios no es el sistema,
El sistema es dejar que Dios actúe en nosotros por su Espíritu para que nosotros le agrademos. Esto demanda una renovación del pensamiento de la Iglesia. Quienes desean ley fracasan en el Evangelio. Y es muy normal encontrar en el mundo evangélico de hoy iglesias legalistas que lo único que hacen es medir por la caña de la ley cualquier acción de cualquier creyente, incapaces de amar, incapaces de perdonar, incapaces de relacionarse, solamente estableciendo disciplina y golpes a la congregación. Todo eso indica que se han vuelto de la libertad en Cristo a la opresión de la ley. Eso indica que la visión deformada del legalismo ha cambiado el aspecto de la cruz de Jesucristo. Y notemos la actualidad de esta situación. Capítulo 4 y versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y dicen, me temo mucho que haya trabajado en vano. Notad, guardáis los días. Y tiene que ver con lo que la Iglesia hace habitualmente cuando quiere ajustarse a la normativa y no al espíritu. Hay una forma de hacer el culto que es inamovible. ¿Y cómo se hacía el culto en la Iglesia primitiva? ¿Hay alguna ley divina que determina cómo hay que hacer el culto en el tiempo de hoy? Lo único que me dice es que el culto tiene que hacerse en espíritu y en verdad. Hay un problema con la música. ¿Qué tipo de música? Una música más clásica, menos clásica, más moderna, más rítmica, menos rítmica. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? ¿Cuáles no podemos utilizar? Está distorsionando, apartando al hombre, apartando al pueblo de Dios, apartando a la Iglesia del objetivo especial que es ver la gloria de Jesús, el Señor, y adorarle. La Iglesia que tiene distorsionada la visión de la cruz de Cristo tiene apariencias de piedad externa. Vestimento, formas, ritos, fechas, tiempos. Y esto trae un problema serio, y es que se convierten en estorbo para otros. Capítulo 5 y versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Separarse de Cristo, distorsionar la visión de la cruz de Cristo, trae consecuencias de problemas y de estorbos. Los Gálatas fueron obstaculizados y ahora ellos se estaban convirtiendo en obstáculo para otros. La autenticidad cristiana no es proclamar verdades doctrinales, es vivir conforme a ellas. La verdadera misión de la Iglesia no es la teología dogmática sobre Cristo, es vivir a Cristo. La experiencia de poder de la Iglesia no es definir lo que el Espíritu Santo hace o deja de hacer o puede hacer, es vivir en el Espíritu. Y cuando un creyente cambia la visión de Cristo y de la libertad que obtiene en la cruz por el legalismo, es piedra de tropiezo a los niños en Cristo, a los niños espirituales. Perdonadme, y también a los niños físicos. Hay niños en nuestras familias conservadoras, tradicionales, legalistas, que en cuanto alcanzan la mayoría de edad desaparecen de la iglesia porque están abrumados por cargas que se le han puesto sobre ellos, que nadie puede resistir. Permíteme decirte que cuando se añaden normas a la gracia, la atención va separándose de la gracia y centrándose en las normas, de modo que la gracia termina por desaparecer. Nota la pérdida de la visión de la cruz. Capítulo 3, volvemos a nuestro texto, versículo primero. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Cristo fue presentado como crucificado? La pérdida de la grandeza del amor de Cristo se manifiesta en el legalismo que sustituye a la gracia.
La pérdida de la misión evangelizadora de alcanzar al mundo para Cristo en un mensaje de redención y de libertad deja de pronunciarse porque estamos predicando sistemas y normas. La pérdida de compromiso de servicio con el Señor desaparece porque la provisión de la cruz se extingue como motor dinámico de la vida cristiana. Pablo decía, por amor del cual, por amor de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es el amor de Dios manifestado en la cruz, el motor de la vida cristiana. Permíteme recordar lo que es un problema en muchos lugares y en muchas iglesias. Hay iglesias y hay líderes que se quejan permanentemente de la falta de compromiso de la iglesia. Entonces yo puedo tomar una determinación para que la iglesia, la congregación donde yo estoy ministrando, tome el camino del compromiso y se responsabilice de servir a Dios. Y puedo subir al púlpito y golpear a toda la congregación y llamarle poco espirituales y decir que no viven en el espíritu y llamarles mundanos a los que no vienen y cosas por el estilo. Y lo único que yo hago es crear inquietud y distorsionar el corazón del creyente. ¿Qué tengo que hacer para que la iglesia tome una vía de compromiso? Escucha lo que dice Pablo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando la cruz desaparece del púlpito de la iglesia, no hay dinamismo para el compromiso cristiano. Cuando el amor de Dios es sustituido por la tradición de los hombres, no hay valentía para seguir las pisadas del Maestro. Solo cuando la Biblia, impregnada en el amor de Dios, está en el púlpito de la iglesia, cuando el pastor de la iglesia predica la Biblia, cuando el pastor de la iglesia conduce la congregación a Cristo, cuando el pastor de la iglesia enseña la dinámica del amor de Dios que nos ama de tal manera que sin merecerlo envió a su Hijo para morir por nosotros, la congregación toma un compromiso espiritual. Si la cruz no cambia a un hombre, no hay nada en la tierra que lo haga cambiar. Por último, ¿cuál es mi responsabilidad? En la epístola hay un grito de libertad. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Necesito retomar una nueva visión de la cruz para sentir la vida de libertad. Necesito afirmarme en la verdad incuestionable de la doctrina de la cruz para sentir en mi alma este grito de libertad. Necesito vivir en la luz poderosa de la cruz de Cristo para poder caminar con seguridad en el camino de la vida eterna. Bien podemos tomar una antigua estrofa de un himno para orar al Señor al terminar esta reflexión y decirle: ayúdanos, oh Cristo, ayuda a nuestros hierros, que no sea tu iglesia infiel la sumisión. Señor, no nos envuelva la luz de los ocasos. Oh, rasga pronto el velo, aumenta la visión.